Arratsaldeon. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el espectáculo, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Arratsaldeon. Bienvenidos todos a este acto que se encuadra dentro de la Feria del Libro de Bilbao. Y voy a hacer dos consideraciones previas siguiendo el hilo de lo que acaba de comentarse por megafonía. Por una parte, no habrá un micrófono al final de nuestra conversación para que ustedes puedan intervenir en la charla, pero sí habrá personas que, si se lo demandan, les darán una cartulina para que hagan sus preguntas y luego nos las harán llegar a nosotros. Son las cosas del virus. Y luego habrá firma de libros, por supuesto, Elvira los firmará, pero aquellas personas que estén interesados en la firma tendrán que esperar a que desalojen la sala los que no van a quedarse y según le vayan indicando la proximidad hasta el escenario, pues podrán acercarse y tendrán la firma de nuestra autora del día. Bueno, muchas gracias a todos por venir, sobre todo, porque estos son tiempos difíciles y hacer un esfuerzo por acudir a un acto cultural nos parece ya casi heroico. Y el hecho de que se celebre la Feria del Libro nos parece también un esfuerzo fantástico por tratar de recuperar la normalidad. Y el hecho de que las librerías estén llenas pues nos llena de satisfacción. Supongo que también a nuestra invitada, Elvira Lindo. Hola, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy contenta de estar aquí, contentísima. A pesar de todas las dificultades. Bueno, es que este era el primer viaje que yo iba a hacer cuando todo esto empezó. Así que no digo que la vida haya vuelto a ser normal, porque nada es normal, pero al menos yo estoy aquí. Sí. Y ustedes están aquí, así que estoy muy contenta. Y como ves, ha venido tu público. Sí, ha venido. Bueno, este es el momento en que para la invitada es un poco violento porque se repasa su vida, y doy por sentado que todos ustedes saben quién es Elvira, pero imaginémonos a un despistado que ha entrado sin saberlo. Hacemos un pequeño repaso. Bueno, Elvira escribe de todo, escribe narrativa, escribe ensayo, escribe guiones de radio, guiones de cine, escribe obras de teatro, escribe, punto. Creó el personaje de Manolito Gafotas y también el de Olivia, que son dos personajes, pregúntenles a los niños, bien conocidos entre ese público, lo que, entre otras cosas, le valió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Ha escrito narrativa, El otro barrio, Algo más inesperado que la muerte, Una palabra tuya, Lo que me queda por vivir, Lugares que no quiero compartir con nadie, de sus experiencias en Nueva York. Guiones como La primera noche de mi vida, Manolito Gafotas, la película Ataque verbal, Plenilunio, El cielo abierto. También ha publicado 4 libros con sus colaboraciones en El País del verano, Tinto de verano, y también Don de Gentes, que recoge algunas de sus columnas, porque también es columnista. Ha participado también en algunas películas como actriz, también un poco circunstancial, pero seguro que guarda mucho cariño hacia algunos de esos personajes, por ejemplo, la barrendera de las películas con Miguel Albadalejo. Y además de todo esto, pues es hija predilecta de Cádiz y hoy le han entregado el premio Atea Laboral Cucha, de que otorga la feria a aquellos autores más queridos. Así que supongo que es como para estar orgullosa de tu trayectoria. Sí, y además el año pasado vine a recoger el premio del JA, del Festival JA de Bilbao. Este año he venido a recoger el premio a la Feria del Libro. Así que el misterio está en cuál será el premio del año que viene. En Bilbao. En Bilbao. Bueno, tendremos que buscar uno. Hay que ir pensando. Uno en octubre, además, porque ya veo claro, que viene siempre en octubre, ¿no? Con un mundo, espero que con un mundo mejor que el que tenemos ahora. Esperemos que sí. Bueno, Elvira acaba de publicar una novela, ahora aclararemos si es una novela u otra cosa, titulada Corazón abierto, donde se ha decidido a revisar la historia de sus padres, más de su padre que la de su madre. Por una sencilla razón también, porque tu padre vivió más que tu madre, que falleció justamente por un fallo del corazón, ese corazón que está ya en el título. ¿Cómo de repente te planteas contar la historia de tu familia, de alguna manera la tuya, con lo que esto tiene de compromiso, ¿no? Porque uno
abordar una cosa tan íntima. Por una parte piensa, voy a ser capaz de contarlo todo, voy a elegir algunas cosas, ¿qué tono debo adoptar? Yo creo que uno nunca lo cuenta todo. Es decir, que es verdad que en el libro hay mucha verdad y mucha sinceridad y mucho desgarro y valentía y todo eso. Esas cosas se han dicho sobre el libro y son absolutamente ciertas, pero no se cuenta todo. Sería absurdo pensarlo. Hay cosas que he decidido no contar, hay un capítulo que me reservé. Siempre hay tiempo para contar las cosas y yo creo que es muy importante saber el momento en la vida en el que tú puedes contar algo. O sea, y esas cosas yo creo que a lo mejor es difícil explicárselas a alguien muy joven que empieza a escribir, que se cree que uno no tiene límites, etcétera. Pero los límites están en uno mismo, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre había pensado escribir cuentos sobre mi padre, que era un personaje magnífico, y más en el recuerdo, porque todo se aviva y se agranda, ¿no? Siempre había pensado escribir sobre él, pero casi desde un punto de vista humorístico siempre, ¿no? También porque, como se cuenta en el libro, él nos impuso mucho el humor. O sea, fue una imposición. Yo creo que como él era una persona a veces de un comportamiento discutible, pues todo lo envolvía un poco con humor para, no sé, yo creo que para salir airoso de todo, para no ser juzgado, entonces es una costumbre que yo creo que yo adquirí desde chica, ¿no? Y entonces yo quería escribir una serie de relatos cómicos sobre mi padre, ¿no? Pero entonces, yo qué sé, hice algunas pruebas, pero se me cruzó mi madre por el camino. Yeah. Como tú decías, pues obviamente yo tenía 16 años cuando ella murió. Entonces hay muchas conversaciones interrumpidas, mucha frustración. Yo sé que el que se muera una madre a la edad que se muera siempre es un acontecimiento en la vida muy dramático. Pero hay edades mucho más donde se corta una conversación y siempre queda una frustración, como de algo que no se ha dicho, incluso reproches o incluso arreglar cosas de una relación. Y la adolescencia es un momento terrible porque en la infancia, como todos sabemos, si las cosas van bien, sientes una admiración y un cariño hacia tus padres, pues completamente entregado, y en la adolescencia todo empiezas a ponerlo en duda, ¿no? A veces de una manera hostil y un poco antipática, ¿no? Y ese es el momento en el que mi madre murió, ¿no? Pero cuando cuando pensé primero que mi padre no podía estar vivo para yo escribir este libro, porque yo no quería someterlo a una sensación de... O sea, mi padre hubiera pensado, ¿cómo salgo yo ahora de casa con este testimonio que ha dado mi hija, ¿no? Y no hubiera entendido en un primer término que este libro significa que hay perdón para todo, o para casi todo, que hay compasión, que las relaciones familiares, y sobre todo con los padres, las madres, me refiero a los dos, hay a veces incomprensión porque somos de generaciones distintas. Yo creo que eso es algo que por un lado, por algo estamos protegidos, porque los padres y las madres siempre son mayores que nosotros, pero también hay una incomprensión. O sea, por mucho que nos queramos, estamos condenados a no entendernos en todo, ¿no? Entonces mi padre no lo hubiera entendido, con lo cual no es que esperara a que él muriera, pero bueno, cuando pasaron 4 años empecé a planteármelo. Y de ahí por ahí se cruzó mi madre, pues porque empiezas a ver, yo qué sé, un día empiezas a ver fotos, empiezas a ver cosas, y me di cuenta de que necesitaba, para escribir sobre mi padre, necesitaba el contrapunto de esa mujer para mí un poco misteriosa, y en algún momento he dicho que él era como un huracán y ella era como una brisa. Entonces necesitaba su contrapunto para contar su vida, ¿no? Y luego me he alegrado porque para mí sigue siendo ella un personaje muy misterioso. No sé, tal vez porque hay muchas conversaciones
que no tuvieron lugar. Bueno, no te preocupes por eso de haber escrito después de la muerte de tu padre, porque ya otros lo hicieron. Kafka, en su carta al padre, ya estaba muerto, y Simenón, en la carta a la madre, nunca la leyó. O sea, que eso es normal porque hay que conservar un cierto pudor, ¿no? Pero tú ya habías escrito sobre tu padre porque te habían hecho un encargo para representar en un teatro una historia y se te ocurrió contar las aventuras de tu padre niño en la Guerra Civil Española. Sí. Y ya incluso te habías encargado tú de narrar esa historia y demás. Es decir, que ya tenías un camino recorrido, aunque quizá con una idea de tu padre pues un poco idealizada, porque contar las aventuras de un niño en la guerra pues siempre casi lo conviertes en un héroe, ¿no? Sí, bueno, esta era una vieja historia que además yo creo que conté aquí la vez anterior que estuve. Esto es una vieja historia que contaba mi padre. Y como mi padre pertenecía, bueno, ya os podéis imaginar, aquí habrá muchos padres o abuelos de esa época, a esa generación que tuvieron infancias tan duras, pero yo creo que no se victimizaron nada, es decir, que tenían una sensación de que habían vivido, tenían una sensación se enfrentaban a la vida de una forma más sufrida que nosotros, yo creo, ¿no? Entonces, pues mi padre nunca lo contó como si fuera una víctima para nada, y fue una historia que marcó su vida absolutamente, ¿no? Fue al final de su vida cuando esa historia fue cambiando. O sea, yo cuando era pequeña, mi padre se construyó un personaje probablemente para sobrevivir, del desamparo emocional, sobre todo. Entonces era una persona atractiva, era una persona valiente, bueno, él aparentaba valentía y todo eso, y yo como niña sentía mucha fascinación por él. O sea, era, no sé, era como un perrillo. Demandaba su cariño. Sí, o sea, no, y me parecía que todo lo contaba bien, era muy embaucador, y yo era una niña muy fantasiosa, entonces se juntaron ahí dos cosas, ¿no? Y era además muy cariñosa, y era la pequeña. Entonces, pues, por ejemplo, cosas que he descubierto sobre mí en este libro, ¿no? Que mis hermanos siempre dijeron que yo había sido, y siempre me daba mucha rabia, que yo había sido muy mimada por mis padres, ¿no? Y yo siempre lo negué, no me gustaba esa definición, me parecía que me hacía de menos, ¿no? Pero luego, escribiéndolo el libro y escribiéndolo con sinceridad, tampoco es fácil estar mimado, ¿eh? Pero o sea, tiene sus problemas, pero sí que me di cuenta que había sido una niña, había sido, no sé, algo muy especial para mis padres, tenían un apego físico muy grande conmigo, y entonces yo creo que ese apego hizo que mi adolescencia fuera brutal, es decir, que no sé, es como si te saliera, yo creo que en el libro se dice en algún momento, como si te saliera de pronto un bicho de dentro, un alien, y es de alguna forma la necesidad de independencia, de hacerte mayor, ¿no? De salir del cascarón, como se decía antes, ¿no? Y bueno, había escrito sobre mi padre, pero esto que tú dices, ya estaba mi padre. Lo que hice en el teatro en Berlín y luego en Madrid, ya estaba mi padre, ya había muerto. Yo me imaginaba cuando representé esto en Berlín, era con 6 músicos y era aquella historia de él en 1939, en Madrid, recién acabada la guerra, y siguiendo los pasos de este niño de 9 años solitario por Madrid, ¿no? A mí de pequeña me parecía que debía ser el niño más valiente del mundo, como una especie de... Se parecía mucho a los personajes de los cuentos, ¿no? Al niño que acaba... De hecho, el título que tenía la función era El niño y la bestia, que tiene mucho que ver con los cuentos infantiles. Y de alguna manera la ciudad es un paisaje parecido al bosque, ¿no? Y más una ciudad por la que ha pasado la guerra, ¿no? Entonces lo representé en Berlín y con esos 6 músicos y con un teatro magnífico, porque la embajada española decidió que esa función celebrara el hermanamiento de Madrid con Berlín.
Entonces había público alemán y había españoles que viven allí en Berlín. Y fue muy emocionante porque entonces nos dimos cuenta de que los niños que salen de una guerra se parecen todos, o sea, porque allí había alemanes que tenían las mismas historias, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel momento, antes de empezar a hablar, que para mí fue un momento tremendo, porque empezar una función y saber que tienes que estar una hora contando un cuento, y entonces, pues, no sé, ahí actuó como una especie de magia en mí, o de cosas religiosas así, que invoqué a mis padres y les dije, ahora tenéis que estar conmigo y me tenéis que estar apoyando. Ahora no podéis estar preocupándoos de vuestros problemas como siempre habéis hecho. Porque yo creo que no era una generación victimista, pero era una generación que no estaba... Los hijos no éramos los protagonistas de la casa, ¿no? Entonces... Bueno, me voy a quedar con esa idea que decías de que fue una adolescencia muy volcánica, porque en el libro hay un momento en que parece que vas a desviar la atención de tus padres a ti misma. Sí. Yo creo que lo que más cuentas en el libro de ti misma es justamente la adolescencia, sí. y luego tú te pierdes otra vez. Pero sí. en ese momento parece que tienes ganas de, tengo que intervenir en esto, ¿no? Sí, sí, porque además es que era una... A ver, el libro recorre pues, desde 1939 hasta 2013, que es cuando murió mi padre, o sea, que casi un siglo, ¿no? Pero hay cosas que faltan, yo luego lo pensaba, ¿no? Porque a esa generación que nació como en los años 30, o sea, en 1930, una cosa así, que fueron niños de la guerra y que luego pues echaron novios en los años 50, no sé qué y tal, luego les tocó una cosa también tremenda, que también habría que contarla, que fue la juventud de sus hijos, que fuimos tela. O sea, no creo que fuera una juventud fácil, no solamente de mi generación, sino los que tienen 70 años ahora o 60, ¿no? Fuimos una generación que rompió, fuimos las generaciones que rompieron con la tradición de vida y no sé, de moral familiar, religiosa, etcétera, con nuestros padres. Fue una ruptura muy grande y fue además una generación que tuvo mucho coqueteo con las drogas, etcétera. Entonces, no solamente les tocó la guerra y la posguerra, les tocó la juventud de sus hijos también. Entonces, pues mi madre era una mujer muy perspicaz. Mi padre, como todas las personas autoritarias, se les pasaban más las cosas, pero mi madre era muy perspicaz y cuando murió sabía que dejaba a sus hijos en una época de España. O sea, ya estoy convencida que tenía esa idea de que dejaba a sus hijos en una época muy difícil de la España. transición, ¿no? Sí. O sea, mi madre murió en el 78, pudo votar en las primeras elecciones, mis padres se pelearon por lo que, bueno, sobre todo mi padre, mi padre era muy rojo, pero quería que mi madre votara lo mismo. Y entonces, pues yo me acuerdo ir a acompañar a mi madre y todo eso, y me acuerdo, pues, no sé, como esa especie de dignidad de hacer lo que ella quería. Y sí que recuerdo muy bien que mi madre estaba comenzando a imponer interiormente sus criterios a las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que con un poco más que hubiera vivido, como muchas mujeres de esa generación, hubiera roto con cosas, se hubiera encontrado a sí misma a través de sus hijas o tal. Ha sido una historia muy común en las mujeres de esa generación, que cambiaron mucho porque pudieron cambiar, ¿no? Entonces hay en el libro una melancolía, porque yo a mi padre es como que lo vi crecer a él también a lo largo de la vida y vi cómo cambió y cómo había muchas cosas que vivió de cambios de España y todo esto, pero eso no lo vi en mi madre y me da mucha pena porque, entre otras cosas, porque como mujer me hubiera gustado que cambiara, luego me hubiera gustado, ella tenía mucho
son cosas que cuento que no son literarias, pero que creo que todos nos podemos... O sea, que tienen que ver con el libro. Pero el tú libro, las conviertes en el libro ello. es una construcción literaria, pero bueno, como estamos aquí en familia un poco con esto de la COVID, ¿no? Como que me da todo un poco igual. Eso. Pero que... no sé por dónde andaba, que te habías quedado un poco me pesarosa de que tu madre no reventara. Claro, que no viera esto, que no viera... Y luego me hubiera gustado mucho, lo dije el otro día y me gustó, por eso lo voy a volver a repetir, porque fue en otro sitio, fue en Palma, así que no creo que haya nadie. Me hubiera gustado, mi madre, como tantas madres, bueno, a lo mejor aquí en el País Vasco era más matriarcado, pero mi madre le tenía que pedir dinero a mi padre siempre. Entonces ella tenía mucha obsesión porque las hijas ganamos dinero, ¿no? Y a mí me hubiera gustado llenarla de billetes. O sea, me hubiera gustado que tuviera dinero en el bolso. O sea, que no... Todo eso de que se comprara lo que quisiera. O sea, una cosa... Y es muy material, pero al mismo tiempo muy sentimental. O sea, haberle dicho, haz lo que quieras, cómprate lo que quieras. No... A ver, no te estés comprando esta pulserita por detrás con cosas que, ¿sabes? O no me estés comprando a mí unos pantalones guardando dinero que has sacado de aquí, que has sacado... Y entonces yo me acuerdo que una de las alegrías que se llevaba mi madre cuando se le perdía algo rezaba a San Antonio, que yo creo que es algo que hacían todas las madres, ¿no? Y una de las alegrías que se llevaba era pues que empezaba a buscar algo y empezaba no sé qué y por los armarios y metía... De pronto, para buscar algo en el armario de mi padre o para lavar en los pantalones de mi padre y se encontraba un billete. Qué alegría. Qué alegría, ¿no? Y por eso digo que hay una relación con el dinero y la independencia que es muy importante en ese momento, ¿no? Bueno, te voy a aceptar lo de que a vuestra generación nos tocó más las drogas, pero los de romper fuimos nosotros, ¿vale? Los que tenemos un poco más de edad que Bueno, tú. por eso decía que va, ¿sabes? Que va, que me refiero a un campo... muy amplio. Sí, amplio, no sé. Bueno, al final acabamos todos teniendo la misma edad, Félix. O sea, nos encontramos, al final nos vamos a encontrar en el mismo sitio. Pero sí que es verdad, pero yo, en fin, tenía 2 hermanos, los hermanos siempre importaban menos los chicos, ¿no? En el sentido de que, bueno, los chicos podían hacer más cosas, pero yo era... No sé, era rebelde, pero tampoco una cosa excesiva, pero sí rebelde como para quitarle el sueño a una madre y para decir por dónde va esta chica. Y es verdad que yo me acuerdo de una frase que decía Frank McCart, el de las cenizas de Ángela, que decía, he madurado tarde. Y yo siempre he pensado, he madurado tarde, ¿no? Entonces creo que sí que tuve como una especie de maduración muy lenta. Incluso hay veces ahora que digo, yo creo que de verdad maduré el año pasado. Incluso Cioran decía, soy un inmaduro, todavía me enfado, y tenía 60 años. Es verdad, Quiero decir que esto puede valer. Hablas de la difícil situación de tus padres y lo que estaba marcada por las circunstancias de la época, pero a mí me da la impresión de que, a pesar de todo, y bueno, pues las broncas inevitables y todo esto, tu madre sí ejercía una cierta autoridad sobre tu padre. Me ha parecido, ¿no? Por lo menos así lo cuentas. Bueno, porque las relaciones amorosas y humanas son muy complicadas. Entonces, yo creo que una mujer como mi madre buscaba la manera de tener poder, como todas las personas, si pueden, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi padre había sido una persona desamparada sentimentalmente en su niñez y mi madre había tenido una familia muy unida y que la querían mucho. Entonces, probablemente estaba más... Él tenía más cosas que perder, ¿no? Y creo que dependía del amor de ella, sí. Creo que dependía mucho de nosotros, de tener una familia. Lo que pasa que era como todos los hombres de la época dependían de eso, pero ellos querían hacer lo que les diera la gana. O sea, eran muy contradictorios, ¿no? O sea, ellos
precisaban mucha lealtad, pero eran desleales cuando querían, ¿no? Y a mí me recordaba mucho la relación. Para mí fue importante ver Mad Men, porque los ejecutivos de esa época se parecían un poco a los ejecutivos o sea, sobre todo al hombre en el que se convirtió mi padre en Palma de Mallorca, que accedimos a un mundo mucho más moderno, que era el de las islas, ¿no? Y eran los años 70 y todo esto, y entramos como en la modernidad y en la luz, el color, el Mediterráneo y todo eso, ¿no? Y entonces ese tipo de hombre ejecutivo, que ya había pubs, en fin, había golfería de otro tipo, ¿no? Entonces sí que me recordaba en esta serie la niña, Sally, le ponía a su padre, claro, te encuentras con las cosas de la época, le ponía a su padre las copas, todo eso, se pega un chupito la niña antes de entregárselo, todo eso me recordaba mucho. De hecho, tú no te querías marcharte de Mallorca, tal y como confiesas. No. Tú eras feliz allí. Sí, yo luego me he preguntado, ¿cómo hubiera sido yo de mallorquina? O sea, porque claro, volví a la periferia de Madrid, y a la seca periferia de Madrid. Pero yo tuve una historia de amor con Palma de Mallorca, con la belleza. Yo creo que siendo una niña muy sensible a lo que veía, a la belleza, siempre a las cosas que entraban por los sentidos, Mallorca era exuberante al lado de los sitios en los que yo había vivido. Aunque mi padre no nos permitía nunca que no nos gustaran los sitios. Llegábamos a cualquier... Y los hubo más bonitos y los hubo bastante feos, ¿eh? Pero él siempre decía, bueno, ¿y qué queréis más? Si aquí tenéis el cielo, o aquí tenéis... O sea, lo que hubiera, ¿sabes? Era como era un hombre que se había recorrido toda España por su trabajo, trabajó mucho aquí también. Era un hombre que se había recorrido toda España y todo eso, y tenía era un hombre de mundo dentro de los límites de su país, ¿no? Entonces, conocía su país muy bien, lo había conducido por todas partes, le gustaban Cuando llegó la época de la bonanza y él ascendió, pues estaban los grandes restaurantes y si no, los bares de carretera, o sea, lo conoció todo, ¿no? Y sí que no sé, creo que nos contagió, a mí al menos, como una especie de amor por la vida o de agradecimiento o de una capacidad de disfrutar muy, muy grande, ¿no? Yo creo que eso es verdad que lo aprendes, ¿no? Y luego también tenía una contrapartida, que es que no nos enseñó a quejar, o sea, que nos hizo muy sufridos y entonces hay que aprender a quejarse también en la vida, ¿no? Pero yo me siento, cuando estaba escribiendo el libro, me sentía muy acompañada por ellos, como si hubiera dos fantasmas en la habitación. Y eso tiene una explicación, porque en mi vida la muerte ha tenido mucha presencia desde muy niña, porque se murió mi abuelo cuando yo tenía 5 años y me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, en el pueblo de mi madre, que es a donde íbamos siempre, Navidades y todo esto, la presencia de los muertos era muy fuerte, muy importante, y sobre todo porque además estuvimos criados por una tía soltera, que era, por la diferencia de edad con mi madre, era casi como una abuela. Y es maravilloso estar criado por una tía soltera. Yo, de verdad, que es de las cosas... ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo, pero vamos, vivamente, ¿no? Porque... Bueno, cuidado que en el caso de tu padre, la tía Sagrario igual ya no es... No, pero en el caso de mi padre era una tía a la que él no conocía y tal, pero en mi caso... Era esas tías que yo, seguramente que aquí hay gente con tías, yo creo que ser tía es muy bueno y tener tías es una cosa, ¿no? Es de lo mejor que puede pasar. Cuantas más mejor, que te dan más paga los Exacto, domingos. O sea, hay una cosa de generosidad de las tías que siempre los padres son mucho más mezquinos con las cosas, ¿no? Y las tías tienen una generosidad. Entonces,
Yo fui criada por esta tía, y esta tía, la presencia de los muertos era continua en las fotos, en sus pensamientos, tanto es así que a veces te daba como un poco de susto, porque había como unas presencias, ¿no? Y a mí todo ese mundo de mi tía soltera me fascinaba. O sea, ir al pueblo me encantaba, porque ahora todo está subvencionado, todas las fiestas están subvencionadas por los ayuntamientos y todo eso, pero tal y como eran antes, o sea, las Semanas Santas eran de verdad que se moría Jesucristo, o sea, no era esta cosa, ¿sabes? Que medio turismo. Exacto, no. Iban muy pocas personas a una procesión. Entonces yo iba con mi tía y eran todas, pues, mujeres mayores, no sé qué, que iban llorando, que iban de verdad, con las velas, con no sé qué, era una cosa como espectral, ¿no? Me gustaba ir a misa, pero todo esto yo no, sin ningún sentido, no sé, no he tenido una fuerte educación católica para nada, pero toda esa especie de espectáculo, de espectáculo sencillo, pero muy sincero, de llorar, porque por la muerte de Jesucristo, por no sé qué, por subir al cementerio, limpiar las lápidas, hablar con los muertos. Todas esas cosas creo que sí que impregnaron mi infancia y me enseñaron muchas cosas. Así que yo siempre, ya digo que al tener 5 años se murió mi abuelo, mi madre a los 16 y tal. Entonces, ¿cómo no voy a tener presencia de los muertos si he vivido lo que era la pérdida muy, muy joven, ¿no? Entonces, siempre los he tenido muy presentes y he estado en diálogo con ellos permanentemente. Entonces, hace poco soñé con mi padre y le decía... había gente de mi familia y todo eso, y yo le decía, papá, los demás no te ven, pero yo sí que te veo y te oigo, pero date cuenta que los demás no te están viendo y tal. Solo Antonio y yo, le decía, solo Antonio y yo te vemos. Pero de verdad que siento esa presencia y la siento y me he sentido muy acompañada. Cuando el libro salió tenía un poco de miedo por cómo los tratarían a ellos. Tenía como una especie de responsabilidad de decir, por favor, que los traten con mucho cariño, con mucho cuidado, que la gente se dé cuenta que es un material sensible para mí, que habla, o sea, que he contado personalidades que son complicadas, pero así somos todos, ¿no? Entonces, y además me ha servido para muchas cosas, porque para reflexionar sobre el amor, por ejemplo, porque es verdad que estamos en una época en la que se hacen muchos estudios sobre el amor romántico, sobre lo pernicioso que puede ser cierto tipo de amor, etcétera, ¿no? Pero yo creo que podemos analizar los sentimientos, pero hay una parte en que son incontrolables por cualquier análisis académico. O sea, las personas vamos a seguir experimentando celos, envidia, todo lo que sale en la Biblia, quiero decir, todo lo que hay entre hermanos, todo lo que hay entre padres, madres, todo lo que... Y todos nuestros sentimientos amorosos están siempre un poco enturbiados también por nuestra mente, que es conflictiva, ¿no? Y si no es conflictiva, pues es que somos pasivos o somos, ¿no? Entonces, no sé a quién le leí el otro día que lo del poliamor estaba muy bien, pero las personas que admitían esas relaciones múltiples probablemente tenían que tener cierta simpleza emocional porque no les importaba menos lo que se jugaban ahí, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, o sea, que si tú pones mucho, también quieres mucho. Y yo creo que esa es la base del principio de la historia de amor que yo cuento de mis padres. 2 personas que ponen mucho y que van a muerte. Y claro, están muy cerca de destrozarse el uno al otro, ¿no? Claro, pero luego tu madre muere y tu padre se casa razonablemente rápido. Pero lo normal en cualquier hija, en ese caso, es aborrecer a su madrastra. Pero tú te muestras la mar de comprensiva con ella, incluso te cae bien. Sí,
En fin, yo me sentí liberada cuando mi padre se casó porque dije, va, ya está bien cuidado, ya me puedo yo dedicar a... ¿no? Pero no tuve ningún conflicto porque lo tuvo, sí, toda la familia, esto de que un padre se case tan rápido. Yo ahora me doy cuenta de esas cosas, pero con lo joven que yo era no juzgaba mucho las cosas así, no. Y aparte, pues fue de repente como una vida muy distinta, porque mi padre quería... Mi padre se buscó, no había internet, no había el Tinder y tal, pero no sé cómo se buscó, pero la mujer tenía que cumplir varias condiciones, sí. Tenía que, en fin, tenía que ser viuda. Mi padre quería una viuda. Todo esto me enteré luego, que, en fin, y no era cuestión de ponerlo, no cabía en el libro, porque además el libro había que acabarlo alguna vez, ¿no? Porque había tanto que contar que mi padre quería una mujer que fuera viuda, quería una mujer, esas cosas de él, de su mentalidad, que fuera viuda, que tuviera hijos, porque no quería que tuviera la frustración de no haber sido madre, etcétera, que tuviera hijos, que económicamente no dependiera de él, que tuvieran separación de bienes, o sea, una cosa ahí, ¿sabes? Como... Lo raro es que la consiguiera. No, pues la consiguió y la verdad es que bueno, fue un mundo completamente distinto. Para mí, yo he sido siempre una persona muy curiosa y entonces mi madre sospechaba que mi padre se casaría enseguida y así fue. Y siempre he sido una persona muy curiosa y entonces de repente esta mujer tan distinta, o sea, tú tienes una imagen de tu madre o de lo que es una madre, en mi caso una mujer elegante, muy discreta, muy, ¿sabes?, muy en su sitio. Y mi padre se casó con una mujer exuberante. O sea, es curioso eso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues, no sé, con una casa llena de cosas, de espejos y de tal, y de dorados y de tal. Y entonces, y ella iba, claro, y eso me abrió las puertas a otro barrio, a Cuatro Caminos, que bueno, sabéis que es un barrio muy, muy popular de Madrid. Entonces era salir de mi barrio un poco, irme al barrio de Cuatro Caminos. Y es curioso porque la casa donde vivían ellos, porque pusieron tenían 3 pisos. En uno vivíamos los hijos de una, en uno los hijos de otra y en otro ellos. Y, o sea, es curioso, ¿no? Todo buen reparto. Es un buen reparto, sí. Entonces era para que no nos mezcláramos. Además, políticamente pensábamos, éramos muy jóvenes, pero el primer día que nos juntaron tuvimos una discusión sobre el sindicato Solidaridad, que dije, luego he pensado, pobrecillo, pobre mi padre, esto, o sea, nos presenta a su novia y nos ponemos los hijos a discutir sobre el sindicato Solidaridad, sobre Valesa. O sea, dices, ¿es normal que estemos aquí? No, no es normal. Y, no sé, ellos se casaron y todo, y entonces en el piso donde vivían ellos, ese piso daba al Hospital de Maudes, que, o sea, ahora ya pertenece a la Comunidad de Madrid y es un edificio oficial, pero era un hospital de heridos de guerra. Y era el hospital donde iba mi padre con 9 años a buscar a esa tía. Yo pensaba, y cuando se asomara allí al balcón y diera, o sea, su casa era como que daba al jardín de ese edificio, ¿qué pensaría? ¿Qué pasaría por esa cabeza, ¿no? Pero él está lleno de historias. En realidad, a veces pienso que tendría que hacer otro libro que se llamara Cuentos sobre un padre extraordinario, ¿no? Porque se casó con esta mujer y hay un montón de historias sobre ello. Por ejemplo, que ella tuvo un problema con Hacienda, ¿no? Entonces mi padre lo que no quería era tener problemas, porque tenía mucho más dinero que él, ¿no? Tuvo problemas con Hacienda. Entonces mi padre fue avanzando puestos en el ministerio hasta dar con el ministro, que era Solchaga en ese momento, y el ministro le hizo una carta
eximiéndole de cualquier responsabilidad que tuviera su mujer con Hacienda. Entonces, esa carta la tenemos. Bueno. O sea, no, pero es que era una persona que tenía mucha, no sé, era muy determinada. Era, pues igual que cuento en el libro, que tenía un traje nuevo cuando yo nací, y para las personas tener un traje nuevo era una cosa pues, distinta ahora, era una cosa muy importante, y se lo rasgó en un autobús y consiguió que el ayuntamiento le pagara otro traje. Pues claro, tú llevas en la vida un historial de reclamaciones que dices, o el libro podría ser las reclamaciones de mi padre, ¿no? O sea, porque es verdad que cuando murió y entonces empezamos a ver papeles y Antonio se puso con un baúl de papeles y papeles y papeles y había un montón. O sea, detrás de cada papel había una historia, una reclamación, un querer que la Comunidad de Madrid le subvencionara las obras de los cuartos de baño. Y decías, ¿pero por qué te las va a subvencionar la Comunidad de Madrid? Dice, bueno, porque están subvencionando como obras en edificios históricos, ¿no? Pero bueno, papá, pero nuestro piso es de los años 60, o sea, es de un barrio, ¿sabes? O sea, teníamos un anuncio en la radio que decía, cómprate un pisito en Moratalaz, es de esa época, no es, bueno, ya es histórico. Decía, ha pasado medio siglo, ¿por qué no voy a entrar yo en la remodelación de...? Entonces, era como una mente muy absurda y al mismo tiempo muy inteligente. Ajá. Entonces eso te llevaba a, no sé, que discutías con él y decías, no es posible que me esté metiendo en esta discusión, yo sé que tengo razón, pero me está liando, me está metiendo en la discusión. Y eso le llevó a muchas situaciones absurdas y nos metía a nosotros también en eso. Claro, de niña tú todo lo crees. Tú crees todas las historias fantásticas que cuenta un padre, ¿no? Pero ya en la adolescencia empiezas a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y ahora, no sé, me da a veces que pienso que luego le llevé demasiado a la contraria, porque quería que fuera... Es increíble, porque es increíble que yo hiciera eso, pero a veces los hijos somos así. Quería que fuera razonable. Y entonces a veces pues le decía, papá, no sé qué, tal, y recuerdo pues a Antonio hacer como, ¿no? Como, y que yo quería que fuera razonable. Yeah. Quería ¿sabes? Quería que dejara de beber, quería que dejara de fumar, quería que, no sé, quería que dejara de hacer cosas excéntricas, en fin. Pero es difícil. No, cuando una persona es excéntrica no puedes hacer nada. O sea, es que hay muchas historias muy graciosas, la verdad. Y claro, toda la vida nos hemos pasado hablando sobre mi padre. No es que yo haya hecho, porque me decían, joder, ¿cómo te acuerdas de todas estas cosas? Yo digo, porque las hemos hablado mucho. Cuando hay una persona en una familia, que al fin y al cabo es no sé, es como un buen escenario para hacer cualquier comedia o cualquier drama, una familia, una serie de personajes dentro de una casa, ¿no? Y cuando hay una persona así, con tantísima personalidad y todo eso, pues influye en la vida de todos. Entonces, nosotros ahora estamos viendo la tele y sale cualquier cosa y yo digo, mira, como decía mi padre, o sea, esto todos los días, ¿sabes? O sea, como, anda, que si hubiera visto esto mi padre, anda, que si viera mi padre que Rodrigo Rato le declaran inocente por... Anda, que si viera mi padre, unas veces por alegrías, otras por penas, mi padre creía que España era un país sucio y marcado por la corrupción, él estaba... siempre decía, el problema de España es la corrupción, las corruptelas, los amiguismos, los qué tal, siempre estaba así. Parecía que había leído los episodios nacionales de Galdós, ¿no? Y entonces ahora, cuando empezó el tema de todos los juicios por la corrupción y todo esto, nosotros lo decíamos como si se hubiera perdido una película, ¿sabes? Mira, bueno, mi padre, se llama esto mi padre, ¿sabes? Y la verdad es que en muchas cosas tenía razón.
Lo que pasa que, claro, cuando tu padre se pone muy pesado y todo eso, pues tú le dices, bueno, ya basta, ¿no? Pero él sabía muchas cosas, digamos, de los mecanismos que están dentro del funcionamiento de ese país llamado España, porque había trabajado, como toda su generación, casi dentro de la construcción del país, Sí, sí. habiendo trabajado como contable en una empresa de construcción y en grandes obras, pues realmente estabas en la base de construcción o reconstrucción de un país y sabías que efectivamente la corrupción era una de las cosas que, digamos que... Las palpaba. Es exactamente lo que lo había palpado, ¿no? Bueno, Elvira ha contado la anécdota del traje en la versión corta. Hay que ver, cuando lean el libro, conocerán la versión rocambolesca. Y luego un asunto con una multa también y todo eso. Sí. Hay muchas anécdotas interesantes y luego está también ese sentimiento que demuestras hacia tus padres. Oscar Wilde decía aquello de que los niños quieren a sus padres porque es natural, con el tiempo los desprecian, algunos les odian, a veces les perdonan. Yo no sé si has pasado por la segunda y la tercera fase, pero desde luego por la cuarta sí. Sí, absolutamente. O sea, yo no sé si claro, como todas las frases de Oscar Wilde es muy buena, pero no sé si desprecio es una palabra que no va conmigo. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Sí que es verdad que tienes muchos conflictos, ¿no? Lo que pasa que había luego... él tenía, o sea, mis padres eran atractivos de cualquier manera, ¿no? Y sobre todo mi padre, al que por supuesto, claro, conocí más, sobre mi madre fantaseé más, pero mi padre tenía la gracia de que siempre le perdonabas. Era como una especie de niño grande que se portaba mal muchas veces, porque se portaba mal o porque era esas personas que te hacen estar siempre en tensión porque dices, a ver qué va a decir, a ver qué va tal. Pero luego no era el recuerdo, eso era algo que teníamos los hijos con él, pero no era el recuerdo que tiene la gente de él para nada. O sea, yo me acuerdo que en algunas presentaciones de mis libros o todo esto, él se ponía en la puerta del sitio que fuera a ser, un teatro como este, y se quedaba siempre en la calle fumando y ahí iba saludando a la gente que entraba, ¿no? Es mi hija. Entonces, sí, es mi hija y tal. Entonces, pues me acuerdo por ejemplo, de Millás escribió un libro sobre su familia, creo que es con el que ganó el premio Planeta, ¿no? Y es un libro amargo, el libro de Juanjo, ¿no? Y entonces... No sé, hicimos un viaje a México, esto de los viajes que hablas mucho y todo esto, y hablábamos de los padres y todo esto, y él tenía más conflictos o los vivía de otra manera, ¿no? Y en un momento dado me dijo, ya, pero es que tú tienes un padre que te quiere mucho. Y me lo dijo como diciendo, no te puedes quejar tampoco. Y claro, Millás había conocido a mi padre en alguna presentación que habría venido, y entonces él estaba fumando en la puerta y tal. Y era muy gracioso porque mi padre le daba besos a todo el mundo y entonces pues ahí agarraría, tenía una forma de ser muy afectuosa y ahí agarraría, me lo imagino perfectamente, a Millás y a lo mejor toda la cosa esa literaria un poco más tensa o algo así se desvanecería porque un señor de pronto grande y todo esto le puso la mano así en el hombro y le dijo, hombre, Millás, yo te leo en El País, me gustó mucho tu último artículo y no sé qué y tal. Le daría 2 besos, Millás se quedaría con un poco diciendo, este señor que me ha dado 2 besos y... Incluso igual se los hubiera dado a Javier María, si hubiera aparecido por allí. Pero te quiero decir que, no sé, era una persona diferente, como afectuosa, como de tener una comunión con el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el recuerdo que él ha dejado para las personas en general que conoció. Y luego estábamos los hijos que esa especie de sociabilidad o de
expansividad ilimitada a veces nos creaba tensión. Porque decías, ay, que, ¿sabes? Que no vaya a decir algo que acabe ya, que venga para casa, que no llegue tarde, que no se enrede con los amigos, que todas esas cosas, ¿sabes? Era un padre demasiado grande para asumirlo. También se enfadaba, ¿eh? Porque en el libro sale también Antonio, Muñoz Molina, obviamente. Sí. Le saca bien durante un rato, haciendo las paellas para su suegro, Sí. pero de repente cuenta la anécdota de que escribió Antonio un artículo basándose en tu padre. Un cuento, y sí. un cuento, eso es, y se mosqueó mucho. Y dejó Sí. de ir a visitaros. Sí. Bueno, eso fue una torpeza por nuestra parte. Y yo me incluyo porque nosotros trabajamos bastante en equipo y nos leemos las cosas y nos servimos un poco de censura. Cuando hablo de censura me refiero al que las cosas pasan por un filtro. Como se hablaba en la Guerra Civil de la Oficina de Censura de la República. O sea, pues nosotros somos nuestra oficina de corrección y censura, ¿no? Y entonces, pues Antonio escribió un libro que es maravilloso, que es Sefarad, y había un cuento que estaba basado en la muerte de mi tía, de esta tía que yo os he hablado, porque fue muy conmovedor cómo se murió rodeada de todos sus sobrinos. Y parecía una escena de un cuadro antiguo, parecía una escena, no sé, realmente conmovía mucho. Entonces, mi padre estaba en la puerta, fumando siempre en el pueblo y tal, y le oíamos saludar a la gente que pasaba y tal, pero porque a él la muerte le ponía muy nervioso y le ponía. Entonces, yo nunca había pensado que el que él hablara en ciertos momentos era como una forma de no sé, como de desahogar los nervios que tenía y todo eso. Entonces Antonio escribió este cuento que se llamaba como Ademuz, como el pueblo de mi madre, luego le cambió el título por todos los problemas que tuvo ese cuento, porque fue una mezcla de mucha realidad y por ejemplo, describe al personaje que es como mi padre, como charlatán y no sé qué. Mi padre se vio retratado de una manera que le molestó, pero salía también un personaje de una prima, en fin. Ahí fue un cuento de un pueblo, te metes en un lío seguro, y luego que mezcló realidad con ficción. Y quiero decir que yo, como era una cosa tan personal para mí, yo dije, no lo voy a leer hasta, esas cosas que dices, no lo voy a leer hasta que no esté publicado. Y no lo leí hasta que no se publicó, y cuando se publicó, pues cayó como una bomba, boom. De hecho, el libro se cambió de título y ahora se llama Valdemunt. Entonces, pues efectivamente, él se dolió mucho, se dolió con mucha razón. O sea, quiero decir que no era necesario y ni estaba hecho a mala idea. A veces suceden estas cosas que tú escribes solo en la soledad de tu cuarto y o sea, hay veces que se te va la cabeza, que no piensas, aparte de personas que no somos ofensivas, ¿no? O que no tenemos, digamos, ningún interés en ofender, ¿no? Entonces, es muy probable que, o sea, él no se dio cuenta de la mezcla que estaba haciendo ahí, no fue consciente, y yo no leí eso y no le advertí. Y ese papel de advertencia lo hacemos el uno con el otro siempre y está muy bien, porque es igual que si escribes un artículo y dices, ¿tú crees que esto es necesario ponerlo? O tú crees que... Y yo creo que está bien que otra persona te diga, ¿no? Entonces realmente se montó un lío impresionante, pero entonces él dejó de venir a comer los sábados con nosotros y fue, o sea, yo creo que es una de las cosas más que a mí o sea, de esas cosas que te duele de verdad el alma, y también a Antonio. Y entonces él nos escribió una carta al cabo de 2 meses, que no he publicado en el libro, porque yo la carta no la he vuelto a leer y porque
me partió el corazón, en la que dice, sea como sea eso, sea que... Es que está muy bien escrita, yo no me acuerdo lo que dice, pero viene a decir que es más importante el amor, el cariño que la literatura. Y es una buena enseñanza porque él dijo, yo no quiero renunciar a estar con personas que me están dando tanto. Y vino después de la carta, yo le llamé, vino ese siguiente sábado, como siempre, a comer y fue todo tan igual a lo de antes que te das cuenta de que era como esa especie de, como esos niños que se portan mal, pero dices, ya, pero se porta mal, pero luego tiene buen corazón. Y yo creo que los tres aprendimos algo sobre la literatura y sobre la vida. Claro, lo que pasa es que es cierto que Antonio siempre se había portado muy bien con él. Sí. Se podía haber pensado que no iba con mala intención. Lo que pasa es que, sí, supongo que ocurre eso, que a partir de entonces amigos, familiares y demás le decían, uy, sales en un cuento, no quedas bien. Y al final eso es lo que malbarata un poco la relación, ¿no? Sí, sí, y aparte que, mira, ahora por ejemplo, él... ¿Cómo se habría visto en el libro donde aparece es el personaje principal, ¿no? Hay una cosa que tiene el libro que yo creo que he conseguido, que él conseguía en su vida, que es que a pesar de su carácter, a pesar de que era a veces pues era acaparador, ¿no? A pesar de eso, era una persona querible, ¿no? Y en el libro sucede eso con el personaje, también pasa eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si él hubiera leído el libro? Entonces yo creo que como en todo esto he tenido como una mente muy, muy mágica, muy fuera de la realidad, ya te digo, relacionado con los fantasmas y la presencia de los muertos, pienso que ahora que están muertos, a mis padres les parece bien el libro. O sea, creo que ahora lo pueden comprender. O sea, creo que ahora ellos se pueden dar cuenta de que aparecen con toda honestidad como fueron y que eso está bien, que la gente aparezca como fue y son dos personajes que tienen mucha belleza, porque no es una geografía, no es un retrato en sepia de mis padres, sino de dos padres con todas las contradicciones sentimentales, con todas las contradicciones de personas además muy ancladas en su momento y en su época, ¿no? Bueno, yo creo que así queda muy bien y así damos paso a las preguntas de los asistentes, que no sé si tenemos... ¿No hay? ¿Nadie ha escrito nada? Bueno, seguro que han estado Qué pena, ¿no? Porque atendiendo. Es que esto de escribir... Ya. Yo digo que yo me dedico a eso, pero que esto de escribir, que no sé, a mí me da pena que no se levanten y hablen un poco alto y ya está, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo... Alguien quiere preguntar algo, que se levante y hable. Y si es el último de la fila, que vaya pasando la bola hasta aquí. Como en el juego del teléfono aquel, ¿no? O sea, nadie quiere decir nada. Bueno. Va a ser peor porque va a seguir preguntando yo. Oye, tú comienzas el libro hablando de tu padre ya en la decadencia, tratándolo como queda claro, con un cierto humor, ¿no? A pesar de que está en el hospital, en unas circunstancias un poco terribles ya, para después caer en la historia de este hombre, que supongo que él te la cuenta a ti. Digo esto porque esa etapa en la que él llega a Madrid, está con la tía Sagrario, luego se escapa y va donde otros parientes, tiene un tono como dickensiano, ¿no? Sí, que totalmente. No sé si te lo contó así o lo has añadido tú porque... No, yo quería que cada relato que conforma la vida tuviera un tono literario distinto. No sé si lo he conseguido, pero es verdad que el dedicado a Sagrario, a doña Sagrario, quería que fuera como una historia dickensiana, una historia tradicional contada, ¿no? De una señora que además que se nombra al personaje de Dickens, al de Cuentos de Navidad, Mr. Scrooge. O sea que
que es así, ¿no? Yo quería que el cuento en el que se habla del Atazar, de la presa en la que vivimos, quería que tuviera que fuera una historia de fantasmas y que no supieras quién está contando el cuento. Yo quería, para cada cuento quería un tono diferente y eso para mí fue lo más literario de todo. Es decir, que el contar la historia de mis padres no como un recuerdo, sino que yo estoy presente en la edad que tenía en ese momento. Entonces veo a mis padres cuando era niña, veo a mis padres desde la altura que yo tenía en ese momento y eso me parece más interesante que contarlo todo desde ahora, ¿no? Y claro que hay humor, claro que hay humor. Y en el hospital, pues hombre, en el segundo ingreso ya fue dramático porque fue para morirse, pero en el primero hubo muchas cosas cómicas que yo ya no he incluido porque yo tengo un vicio con la comedia y como me dejé, o sea, me lance por ahí. Ahí vas. Ahí voy, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, eso no está en el libro, que claro, mi padre se automedicaba. Esto tampoco es tan raro, lo hacemos casi todas, vamos, yo también. Sí. Entonces, tampoco lo voy a criticar, ¿no? Pero él estaba muy contento de su automedicación. Es decir, que siempre suponía que se medicaba mejor que podía medicarle un médico, ¿no? Entonces, él iba a la seguridad, eso está contado, él iba al ambulatorio y llegó a dejarle nuestro piso del pueblo al médico, que se fue allí, y siempre era un toma y daca, ¿sabes? Y entonces, pues le decía, quiero Valium, quiero tal, y dice... Dice, no tardamos nada, no estoy dando el coñazo como toda la gente que está dando el coñazo ahí ya ves tú ahora, pero en los ambulatorios y tal, yo voy con mi lista preparada, el tío me hace mi lista, yo voy a la farmacia, todo el mundo lo conocía, era una vida fácil, tenía sus contactos. Nos pedía que le dedicáramos libros al médico, al farmacéutico, a la señora de no sé qué, a tal. Entonces, gracias a nuestros libros, pues establecía unos contactos, eran las primeras personas que tenían libros dedicados, todos aquellos a los que él tenía que acudir. O sea, era como una red, ¿no?, que tenía ahí. Entonces, el médico, pues nada, decía, bueno, este señor hay que recetarle cuanto antes todas las cosas que él quiera. Entonces, él se autooperaba, se quitaba un quiste que tenía aquí, se ponía el betadine, o sea, era una cosa verdaderamente tremenda. O sea, hacía muchas cosas con su cuerpo, se cortaba el pelo, se afeitaba navajas, hacía cosas que siempre pensabas que se iba a cortar el cuello, que tal, pero él llevaba su vida y tenía sus costumbres. Entonces, cuando le ingresaron en el hospital, pues el médico no le prescribió Valium para dormir. Entonces él dice, perdona, pero, o sea, que yo estoy en el hospital y que no tengo Valium, ¿no? Entonces hubo una escena que fue para escribirla, pero yo ya luego me olvidé y todo eso, que estábamos allí presenciando cómo él salió, además no tenía ningún pudor, salió con el camisón este del hospital, que iba enseñándolo todo por todas partes y tal. Íbamos mi hermana y yo como sujetándole por detrás para que no se le saliera el culo y tal, íbamos por detrás. Y él iba detrás de la enfermera. Señorita, no, es que quiero un Valium para dormir. No, ya le he dicho que es que el médico no le ha prescrito el Valium. Ya, pero es que yo quiero un Valium. Ya, pero es que está contraindicado con su medicación, bla, 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 y además yo esto no puedo decidirlo, esto lo tiene que decidir un médico. Y le dice, perdone, usted tiene que tener iniciativa. ¿O usted para qué? O sea, ¿usted para qué está? ¿Para qué está? ¿Para que le digan siempre lo que tiene que hacer? Pero esto, ¿qué pasa? Que entonces no, ¿sabes? No. ¿Cuántos años lleva usted en su trabajo? Entonces,
Mi hermana y yo, que estábamos sujetando el cabezón por detrás, decíamos, ya conseguimos meterlo para la habitación, indignado, decía, es que, claro, así este país no funciona, la gente tiene que estar esperando a que el médico le diga tal y le diga cual. Mi hermana y yo nos pusimos a hablar de otra cosa y de repente el niño desaparece. El niño es mi hijo. Lo mandó a la farmacia. Lo mandó a la farmacia, le compró el Valium y se tomó el Valium por la noche. Entonces, no, una personalidad de ese tipo, no puedes intervenir en ella, no puedes intervenir. O sea, va a tomar lo que quiera, va a hacer lo que quiera. Pues, ¿sabes? Yo ahora pienso, mi padre en el confinamiento. Uf. Y digo, no sé cómo hubiera sido. No sé cómo hubiera sido este capítulo de mi vida. Yo prefiero haberla vivido. O sea, yo, para empezar, pobrecito mío, o sea, creo que mucha gente lo pensará así, dices, qué buena muerte tuvo, qué buen paso a la vida, porque estuvimos con él, porque todo eso y no estuvo solo. Pero luego esta vida es dificilísima, ¿no? Para él, sí. Y entonces, claro, una persona que basa su vida en la libertad, en hacer lo que quiere y ya jubilado, cuando ya le importa un pimiento el ingeniero de dragados y construcciones y no sé qué, y ya iba por la calle ya con sus pantalones cortos, con no sé qué, o sea, ya cuando iba como esos señores mayores, ¿no?, que llevan el bolso colgado, van fumando, los pantalones cortos, tal, o sea, como que ya dices, ¿sabes? O sea, yo ya viví la posguerra, viví a Franco, viví tal, voy a hacer lo que me salga de los mismísimos, ¿no? Entonces, yo creo que esto él no lo hubiera sabido vivir. Esto es muy difícil. Sí. Imposible. Bueno, y por no hablar de los camareros, pero eso está también en el libro. O sea, hay una cosa en la que estoy de acuerdo con tu padre. No me gusta nada el viento de Cádiz. Ah, ostras. Sí. Ya sé que es donde naciste, accidentalmente, pero es verdad que interviene. Yo creo que sí que interviene la psicología de las personas, en el estado de ánimo y todo eso, y a él le volvía loco, literalmente. No lo podía, el viento no lo podía soportar. Y luego era muy miedoso con todos los, no sé, con todo lo meteorológico, era algo, ¿sabes? Las tormentas, el miedo que tenía a las tormentas, el desenchufar, esas cosas que se hacían antes de desenchufar todas las cosas, el que podía caer un rayo, el que no sé qué, o sea que por un lado era muy valiente para unas cosas, pero sí que al tener ese pensamiento fantasioso, un poco mágico y todo eso, pues le alteraba todo aquello que no podía controlar. Pero, no sé, yo me alegro de haber crecido con una persona así, un poco disparatada y fantasiosa, imaginativa, porque, no sé, puedes crecer con personas. ¿Impulsa tu propia creatividad? Yo creo que sí, creo que hay algo bueno en eso y luego, además, que mi padre sí que pudo disfrutar mucho de, pues yo qué sé, de los libros y de todas esas cosas que a él le gustaban tantísimo, y él se ponía en la cola en la feria de libros, él seguía la cola y le gustaba escuchar a la gente, le gustaba, no sé, compensó mucho su vanidad y fíjate que yo le reñía mucho porque le decía que no tenía que presumir de mí, que no que no nos nombrara, que no sé qué, que le tenía como muy cortado, pero luego pues yo lo entiendo. Yo hago también alguna cosa así, ¿no? Sí. Bueno, ya que no han cumplido con lo de las cartulinas, vamos ya a organizar la firma de los libros. Creo que... ¿Sí? No, perdona, que querías preguntar algo. No. Por si acaso. No. No, lo que hemos dicho antes, las personas que quieran marcharse, pues vayan ordenadamente, y las que no, pues se ponen en la fila. Muchas gracias, Elvira Lindo. Ahora hablarán todos cuando lleguen aquí.
Mesedez, itxaron eserita, harik eta gure langileek irteko esan arte. Saiatu irteeran inorekin aurrez